Imagina esto. Una sola innovación mexicana, nacida lejos de los grandes centros militares que dominaban los titulares, consiguió algo que nadie esperaba, levantar preocupación dentro de la propia Marina de los Estados Unidos y, por algunos días, abrir una grieta incómoda en la confianza de quienes se sentían intocables en el Pacífico. Y todo comienza con un rumor que viaja por esas aguas como un susurro raro, casi imposible de comprobar, pero demasiado insistente para ignorarlo. México tiene algo nuevo, algo que nunca vimos. Desde aquí, compadre, te pido que me digas en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y que te suscribas al canal para apoyar este tipo de contenido que rescata historia, estrategia e inteligencia latinoamericana. Ahora sí, vamos despacio, porque esta historia no se cuenta con prisa, se cuenta como se cuentan las cosas peligrosas. Con calma, con detalles y con respeto por lo que significa sorprender a una potencia sin disparar un solo tiro. A inicios de los años 40, mientras el mundo entero observaba movimientos gigantescos, flotas inmensas y mapas que se redibujaban con cada semana de guerra, México trabajaba en silencio. No era un país que presumiera de tener los navíos más modernos, ni una maquinaria industrial capaz de producir monstruos de acero por centenas. Pero lo que sí tenía, y eso muchas naciones lo subestimaron, era ingenio. Entre talleres improvisados, bases modestas, piezas recicladas y mentes brillantes que jamás aparecían en los periódicos, surgió una idea que nadie veía venir. No era una idea nacida del orgullo ni del deseo de intimidar, era una idea nacida de una necesidad simple y urgente. Defender rutas marítimas mexicanas sin depender de nadie, proteger costas, puertos, corrientes y corredores de navegación en un Pacífico donde cada sombra podía ser riesgo, y donde la guerra había vuelto sospechoso hasta el silencio. Los primeros reportes estadounidenses empezaron a aparecer discretamente, sin escándalo. Actividad inusual en aguas mexicanas. Movimientos que no coincidían con patrones conocidos. Señales que no deberían estar ahí. Al principio, la reacción de la Marina estadounidense fue de duda. Después, de inquietud. Porque lo que estaban detectando, aunque fuera mínimo, no encajaba con la idea que tenían de México en materia técnica. Era como si, de la noche a la mañana, México hubiera saltado varios escalones en tecnología naval, sin avisar, sin presumir, sin pedir validación. Y ese tipo de salto, en plena época de guerra, no se toma como anécdota, se toma como pregunta peligrosa. Pero aquí comienza el verdadero misterio. El desarrollo no nació de un gran presupuesto ni de fábricas enormes. Nació de la necesidad y de una decisión estratégica que sonaba simple, pero era gigantesca: vamos a proteger lo nuestro con lo que tengamos, y si no existe, lo inventamos. Fue así como un grupo de ingenieros, mecánicos navales y estrategas, muchos jóvenes, muchos subestimados por su edad, por su origen o por no venir de escuelas con nombres rimbombantes. Dio vida a algo pequeño, discreto, pero extraordinariamente eficiente. Algo que rompería cálculos estadounidenses no por su fuerza destructiva, sino por su lógica. Porque la innovación no tenía que ser agresiva para ser impactante, solo tenía que ser diferente. Y pensar diferente, en el mar y en la guerra, vale tanto como tener un barco gigantesco. Cuando los primeros informes completos llegaron a Washington, la reacción fue inesperada. No hubo risas. No hubo ese tono de seguro es un error. Hubo alerta. Alerta real. Una alerta lo bastante fuerte como para provocar revisiones internas y conversaciones incómodas dentro de los mandos responsables del sector del Pacífico. No porque México representara una amenaza directa, sino porque el mensaje era más profundo: la región podía cambiar sin que ellos lo controlaran, y la superioridad, cuando se siente automática, se vuelve frágil ante lo impredecible. Y lo que viene a continuación, compadre, es todavía más sorprendente, porque la innovación mexicana no solo funcionó, se convirtió en símbolo de cómo la creatividad puede superar a la fuerza bruta sin necesidad de confrontación.
Este contenido sigue siendo histórico y documental, contado con calma, con respeto y con un enfoque estratégico. No buscamos glorificar confrontaciones, buscamos entender cómo un país puede sorprender al mundo con pura inteligencia aplicada. Ahora sí, vámonos al corazón del misterio. La Marina estadounidense estaba acostumbrada a detectar casi todo. Submarinos, destructores, cargueros, incluso pequeñas embarcaciones pesqueras. Su red de vigilancia era considerada una de las más completas del hemisferio. Y, sin embargo, de pronto apareció un patrón que no cuadraba, una señal mínima, casi imperceptible, desplazándose por aguas mexicanas con movimientos demasiado precisos para ser casuales. No era un barco grande. No era un submarino convencional. No era algo que sus analistas pudieran clasificar con las categorías de siempre. Lo más inquietante era lo siguiente: México tampoco lo anunciaba. No hubo conferencias de prensa. No hubo fotos oficiales. No hubo discursos. De hecho, la mayoría del país ni sabía que aquello existía. La información se movía apenas entre ingenieros navales, oficiales estratégicos y un círculo muy pequeño que trabajaba día y noche en un astillero discreto de la costa del Pacífico, con horarios largos, lámparas encendidas hasta la madrugada y un mismo objetivo repitiéndose como mantra: que vigile sin ser visto. Y aquí está la clave que lo cambia todo. México había desarrollado una embarcación ligera de patrulla experimental equipada con sensores y herramientas inéditas para su contexto. Su propósito era simple: vigilar, mapear rutas y detectar movimientos sin ser detectada. No llevaba un poder destructivo extraordinario. No traía un golpe que pudiera hundir flotas. Lo extraordinario estaba en otra parte, en su capacidad de permanecer difícil de identificar para redes de monitoreo básicas de la época. Su tamaño era menor, pero su diseño de perfil bajo, su estructura compacta y su ruido reducido la hacían muy difícil de interpretar para radares primitivos y para métodos de seguimiento que dependían de señales claras. No era magia. Era ingeniería mexicana aplicada con creatividad, disciplina y una obsesión por aprovechar cada limitación como ventaja. Cuando los estadounidenses comenzaron a registrar ese objeto discreto que aparecía y desaparecía sin un patrón claro, la reacción fue inmediata. Si México tiene eso, ¿qué más puede estar construyendo en silencio? La moral naval, esa seguridad interna que se siente como somos intocables, sufrió una fisura inesperada. No porque la embarcación mexicana fuera un peligro directo, sino porque revelaba algo más profundo. México no estaba atrás como ellos suponían, México estaba pensando distinto. Y en estrategia marítima, pensar distinto es un arma que no se ve hasta que ya cambió el juego. La innovación mexicana empezó a patrullar silenciosamente, creando mapas con una precisión inusual para su tiempo y entregando datos que transformaban la defensa costera. Los altos mandos estadounidenses llegaron a enviar técnicos a revisar sus propios sistemas, convencidos de que debía existir una falla de detección. Revisaron rutinas, revisaron interpretaciones, revisaron cálculos. Y al final, lo que encontraron fue algo casi ofensivo para su orgullo: no había falla técnica grande. La falla era mental. La falla era haber imaginado que México no podía crear algo así. Y mientras todo eso sucedía, la embarcación mexicana seguía trabajando en silencio, cada día más precisa, cada día más confiable, cada día más invisible para quien miraba con lentes viejos. Seguimos con un contenido documental, contado con lenguaje claro y enfoque táctico. Aquí todo gira alrededor de estrategia, ingeniería e inteligencia. Y ahora sí llegó el momento de revelar el nombre que, durante meses, circuló discretamente entre analistas de la Marina estadounidense: Proyecto Alacrán Azul. Un nombre sencillo, mexicano hasta los huesos, pero que en los informes del Pacífico aparecía subrayado, rodeado de notas, marcado con etiquetas de atención especial. ¿Por qué ese nombre?
Porque el diseño de esa embarcación experimental recordaba, en silueta, a un alacrán, pequeño, rápido, difícil de detectar, adaptable. Y azul por el color del casco, pensado para confundirse con la luz del Pacífico al amanecer, cuando el mar se vuelve una mezcla de reflejos y sombras donde lo bajo y anguloso puede desaparecer a simple vista. El alacrán azul no era un barco convencional, era un híbrido entre lancha de patrulla, plataforma de observación y pequeño laboratorio flotante. Construido en talleres que parecían modestos desde afuera, pero que escondían mentes capaces de reinventar lo básico. Su innovación clave estaba en dos elementos que los estadounidenses no habían anticipado. Primero, un sistema pasivo de escucha marítima, basado en adaptaciones de tecnología civil. No emitía señales para marcarse, solo escuchaba. Captaba, filtraba, interpretaba y transmitía de manera discreta. Y eso tenía un efecto enorme, lo que no emite es más difícil de localizar con herramientas simples. Segundo, un casco con geometría angular y perfil bajo, adelantado para su entorno, que reducía reflejos y volvía a la lancha difícil de distinguir en ciertas condiciones del mar. No era invisible como en una película. Era algo más real y más molesto para un analista, era confusa. Era difícil de leer. Era una señal que no gritaba aquí estoy, sino adivina. Cuando los analistas estadounidenses vieron los primeros registros de detección tardía, la preocupación creció. No porque México fuera un enemigo declarado, sino porque esto significaba que la tecnología naval en la región podía entrar en una nueva etapa sin pedir permiso. Por algunos días, ciertos sectores dentro de la Marina estadounidense creyeron que México había recibido ayuda de alguna potencia, porque era más cómodo creer eso que aceptar lo otro, que era desarrollo nacional, casero en recursos, gigante en creatividad. Pero los reportes internos, las rutas, los patrones y la forma de operación repetían la misma conclusión una y otra vez: el alacrán azul era producto de manos mexicanas. Mientras algunos comandantes estadounidenses debatían cómo contrarrestar aquello, los ingenieros mexicanos apenas estaban en la primera versión prototipo. Esa es la parte irónica, se alarmaron por algo que todavía no estaba terminado. Y entonces ocurrió lo que nadie en Washington quería escuchar: México no se detuvo. Al contrario, mejoró. Aquí viene el punto en el que el proyecto Alacrán Azul dejó de ser una curiosidad técnica y se convirtió en tema serio dentro de reuniones internas en Estados Unidos. Porque cuando muchos imaginaban que México se daría por satisfecho con un prototipo discreto, eficiente y difícil de detectar, los ingenieros mexicanos dieron un paso más audaz. La versión inicial que ya había causado alerta era apenas la base. Y entonces nació lo que en informes comenzó a aparecer como Alacrán Azul, segunda versión. Lo que hizo especial a esta segunda versión no fue solo tamaño, velocidad o autonomía, aunque todo eso se afinó. El salto real estaba en algo que pocos habían explorado con seriedad en esa década: un sistema de mapeo marítimo en tiempo casi real para el estándar de la época. No era ofensivo. No violaba tratados. No amenazaba ciudades. Pero era estratégicamente poderoso, porque quien conoce el mar con más detalle, toma mejores decisiones sin hacer ruido. El casco recibió materiales que absorbían vibración, reduciendo aún más el ruido. El mástil fue rediseñado con superficies inclinadas para dificultar reflejos. Y el sistema de escucha pasiva se refinó con filtros inspirados en radios civiles de largo alcance, de esas que muchos subestiman, pero que, en manos correctas, sirven para separar ruido de señal como si estuvieras afinando una guitarra en medio de una tormenta. El resultado fue inquietante: la embarcación mexicana podía sentir movimientos de barcos más grandes con una precisión sorprendente, incluso a distancias donde normalmente necesitarías equipos caros e importados. Cuando el primer informe completo llegó a las mesas del Pacífico estadounidense, la reacción fue clara:
México está creando una clase de embarcación que cambia por completo lo que sabemos sobre vigilancia costera. No había exageración. No había pánico. Había respeto y preocupación. Porque en aquella época, a muchos les costaba aceptar que un país latinoamericano pudiera desarrollar por sí solo un sistema tan fino, tan discreto, tan eficiente. Especialistas de la Marina estadounidense pasaron días revisando datos, discutiendo interpretaciones y preguntándose en voz baja, si esto es lo que tienen ahora, ¿qué tendrán en 5 años? Y esa pregunta, compadre, no suena a miedo. Suena a golpe en la autoestima estratégica. Mientras tanto, en territorio mexicano, la segunda versión operaba tranquilamente, patrullando, recolectando datos y garantizando seguridad marítima con una elegancia que parecía casi poética. Ligera, silenciosa, constante. Y aquí viene algo que pocos saben, y que es la razón por la que esta historia se volvió leyenda en ciertos círculos. En la transición entre la versión 1 y la versión 2 surgió un detalle inesperado. Un hallazgo técnico que México no estaba buscando, pero que terminó cambiando el proyecto. Un efecto descubierto casi por accidente, y ese accidente dejó a Estados Unidos todavía más intrigado. Ahora sí, compadre. Entramos en la parte más curiosa del proyecto Alacrán Azul. Un fenómeno que México no perseguía, que apareció en pruebas y que se volvió el punto más discutido en reportes estadounidenses. Los ingenieros lo bautizaron con un nombre simple, efecto sombra. El nombre no era rimbombante. Pero lo que significaba era inesperado. Todo comenzó durante una prueba rutinaria de la segunda versión. La embarcación navegaba a velocidad reducida, cerca de una capa de agua más caliente que contrastaba con corrientes profundas. Los sensores de escucha pasiva estaban calibrados para captar ruidos lejanos, pero de pronto ocurrió algo extraño, los monitores mostraron un área vacía. No vacía de vida marina, no vacía de sonido natural. Vacía de ecos interpretables, como si alrededor de la embarcación se formara una burbuja breve donde los rastros se dispersaban de forma irregular. Al principio, los ingenieros pensaron que era falla de equipo. Ajustaron. Repitieron. Volvieron a medir. Y el fenómeno se repitió. La conclusión, poco a poco, se volvió inevitable. La forma angular del casco, combinada con el desplazamiento suave de la embarcación y con ciertas condiciones de temperatura del agua, creaba una zona de silencio reflejado. Era como si el barco cargara consigo una pequeña sombra acústica, un área donde los ecos se deformaban lo suficiente como para complicar la lectura de sensores primitivos. El barco no se volvía invisible en el sentido literal. Pero sí se volvía difícil de interpretar. Y para un analista, lo difícil de interpretar es un dolor de cabeza, porque obliga a dudar. Y la duda, en guerra, es veneno lento. Para Estados Unidos, ese era el peor tipo de sorpresa estratégica. Algo no creado como arma, pero con potencial para cambiar patrones de detección. Un comandante estadounidense llegó a escribir en un informe una frase que se repetiría después con distintos tonos: esto no es armamento, no es una amenaza directa, pero es una ventaja que nadie en el continente había previsto. Y por unos días, esa frase hizo daño donde más dolía, en la seguridad interna. Porque el efecto sombra mostraba algo simple y poderoso. México no estaba tratando de competir con fuerza bruta, México estaba innovando sin mirar a nadie. Y la innovación espontánea es imposible de predecir. Cuando las pruebas continuaron, los ingenieros mexicanos descubrieron algo adicional: el efecto sombra permitía seguir discretamente a barcos mucho más grandes manteniendo distancia segura, sin ser percibida con claridad por métodos básicos. Para estándares de la época, aquello parecía imposible. Pero no era magia. Era buena geometría, condiciones del mar, paciencia, corrección de errores y una mente mexicana que no le tenía miedo a probar ideas nuevas aunque fallaran 10 veces antes de funcionar una.
Y eso llevó a una decisión importante dentro de la Marina de México: si el Alacrán Azul tenía capacidades inesperadas, era momento de crear una versión más ambiciosa y refinada. No para provocar. No para presumir. Para comprender y controlar lo que el mar estaba regalando como fenómeno. Y cuando México decidió avanzar hacia la tercera versión, los analistas estadounidenses finalmente entendieron algo que les costó meses aceptar: México no buscaba superioridad. Buscaba autonomía tecnológica. Y esa simple idea, que un país latinoamericano pudiera crear con recursos moderados y creatividad enorme una embarcación tan eficiente, capaz de patrullar con precisión y además generar ese misterioso efecto sombra, hizo algo mayor que alarmar: cambió el respeto. Con el tiempo, la postura estadounidense dejó de ser inquieta y se volvió pragmática. Descubrieron que no estaban ante una amenaza, sino ante un desarrollo soberano que elevaba la seguridad regional y demostraba madurez técnica. Su moral se sacudió al principio por una razón humillante: habían subestimado a un vecino que trabajaba en silencio. Y ese error, más que cualquier casco angular, fue lo que realmente les quebró la confianza por unos días. El Alacrán Azul dejó de ser misterio del Pacífico para convertirse en ejemplo de creatividad regional. Su existencia reforzó algo que a veces se olvida: las limitaciones, bien trabajadas, se vuelven ventaja. Y antes de seguir más profundo, compadre, te lo pido de una vez: suscríbete y comparte este video, porque lo que viene es la parte donde el proyecto Alacrán Azul deja de ser un prototipo ingenioso y se convierte en algo que incluso Washington tuvo que tomar con una seriedad nueva. Quédate hasta el final, porque aquí es donde aparece la pregunta que cambió todo en México: ¿y si podemos controlar el efecto sombra? La decisión de crear la tercera versión no nació en una oficina elegante ni en un despacho lleno de almirantes. Nació en un taller modesto, bajo lámparas amarillas, con mesas marcadas por grasa y papel, donde ingenieros mexicanos revisaban en silencio datos del efecto sombra. La pregunta que todos hicieron esa noche era sencilla, pero tenía un peso histórico. ¿Y si podemos controlar este efecto? Porque hasta ese momento el efecto sombra era un accidente impresionante, útil e inesperado, pero accidente al final. Controlarlo, mejorarlo, reproducirlo a voluntad, eso ya era otro nivel. Un nivel que, si México lo alcanzaba, podía cambiar la forma en que se diseñaban embarcaciones ligeras en el futuro. Durante semanas, las pruebas se multiplicaron. Navegaron en aguas frías, tibias, turbulentas. Modificaron ángulos del casco. Ajustaron superficies. Experimentaron con materiales para reducir vibración, con recubrimientos sencillos pero efectivos, con pequeñas variaciones en la manera de cortar el agua. Probaron rutas a distintas horas, porque el mar de madrugada no se comporta igual que el mar del mediodía. Y entonces, como si el destino quisiera hacerles una broma, algo ocurrió en una mañana nublada cerca de la costa de Baja California. El prototipo realizó una maniobra lenta entrando en una zona de capas de agua con temperaturas distintas. De pronto, el ruido en los sensores desapareció. Pero esta vez no fue una bolsita pequeña. Fue un manto, una capa acústica que se extendió alrededor del prototipo mucho más de lo habitual. No era invisibilidad total, pero era lo más cercano que cualquier ingeniero mexicano se había atrevido a imaginar en condiciones reales. El jefe del proyecto, conocido internamente por un apellido que en papeles casi no aparecía, dijo en voz baja, como si temiera que el mar lo escuchara: si logramos estabilizar esto, tendremos algo que el mundo no espera. No hubo festejo. Hubo silencio. El tipo de silencio que aparece cuando entiendes que tocaste una puerta que no se abre todos los días. Porque lo que estaban buscando ya no era solo patrullar. Era dominar un fenómeno para proteger costas sin ser vistos con claridad. Y en plena década de los 40, esa idea era demasiado adelantada para los prejuicios de la época. Mientras tanto, en Estados Unidos, los reportes seguían llegando.
Sabían que existía una tercera versión en desarrollo, pero no sabían qué podía hacer. Y aquí viene la parte psicológica que casi nadie menciona: la incertidumbre es el verdadero problema. Uno no teme lo que conoce, uno teme lo que imagina. Y la imaginación del alto mando, alimentada por señales incompletas, se desbordó. Un reporte confidencial llegó a decir algo parecido a: el alacrán azul podría no ser un arma, pero podría redefinir vigilancia marítima en el continente. Y esa frase, aunque suene fría, es una confesión: no sabemos qué es, pero no podemos ignorarlo. La primera prueba secreta del prototipo de la tercera versión no impresionaba a simple vista. Era pequeño, angular, discreto, igual que sus antecesores. Pero tenía algo nuevo: un módulo cilíndrico oculto dentro del casco, protegido por paneles oscuros. Ese módulo contenía un dispositivo sencillo en teoría, pero atrevido en práctica, pensado para ayudar a provocar condiciones que favorecieran el efecto sombra. No era un arma. No era un golpe. Era un ajuste del entorno inmediato, una forma de empujar al mar a comportarse de cierta manera alrededor del casco, amplificando el fenómeno cuando las condiciones eran adecuadas. La idea era simple. Si el mar te da una ventaja por accidente, aprende a invitar esa ventaja con inteligencia. En una prueba especialmente delicada, la embarcación navegó paralela a un destructor estadounidense que realizaba ejercicios en el Pacífico. Distancia segura, velocidad baja, riesgo altísimo en términos diplomáticos si alguien lo interpretaba mal. Los operadores norteamericanos detectaron ondas, distorsiones, ecos irregulares, todo menos una lectura clara de embarcación mexicana de patrulla. Y coincidió que, minutos después, el destructor envió un reporte inmediato: tenemos un eco irregular en el sector, no corresponde a ninguna embarcación conocida. Ese era el alacrán azul, pasando cerca, silencioso, como un suspiro tecnológico en medio del Pacífico. Cuando el prototipo regresó a la base, no hubo gritos de victoria. Hubo otra vez silencio. No era orgullo. Era conciencia. Habían creado algo que el mundo no esperaba de un país latinoamericano en esa época. Y aún así, el propósito seguía siendo el mismo: proteger costas, entender su mar, fortalecer soberanía sin provocar tormentas políticas. En eso consistía el verdadero ingenio: avanzar sin incendiar el tablero. Días después, la reacción estadounidense fue tan interesante como reveladora. El alto mando envió un mensaje privado al gobierno mexicano. Respetuoso. Serio. Pragmático. No pedían detalles completos. No exigían acceso. No exigían supervisión conjunta. Pedían una sola cosa: un mínimo de transparencia para evitar malentendidos en el Pacífico. Porque ahora México se había vuelto impredecible. No hostil. No agresivo. Solo impredecible. Y un país impredecible, compadre, en plena guerra mundial, es un país que debe ser respetado. Si quieres que continúe sin bajar el ritmo, siguiendo exactamente el orden de ideas y expandiendo todo lo que falta del proyecto Alacrán Azul hasta completar una versión mucho más larga, suscríbete y comparte el video. Y quédate, porque lo siguiente es donde se define la consecuencia más grande de toda esta historia: no el casco, no los sensores, no el efecto sombra, sino lo que esa sorpresa le hizo a la mentalidad de quienes se creían dueños del mar.